hoy empezamos una sección nueva, de la cual pretendemos sacar el provecho y la luz tan indispensable en este conocimiento de los escritos de Luisa Picarreta acerca de la divina voluntad. Y este material va dirigido para quienes tenemos la intención de llegar a vivir en plenitud en la tierra esta vida divina que Dios quiere darnos en don. El objetivo principal de este trabajo es tocar y aclarar los errores frecuentes en la interpretación de la doctrina de la divina voluntad que se suelen dar y que pueden ser impedimento para llegar a la meta a donde Jesús generosamente nos invita a alcanzar en esta vida. Así que empezamos con la primera pregunta, Salvador. Sí, Guille. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad de la creación en la mente de Dios? ¿Cuál es la finalidad de la creación en la mente de Dios? Realmente este es uno de los grandes temas, porque aparte de que de aquí depende toda la doctrina de la divina voluntad, pero es una de las grandes incógnitas, ¿no?, que siempre se nos han presentado. Hablar de la creación lo tenemos que hablar desde nosotros, o sea, desde el ser humano. Y para entender la creación, pues primero debo entenderme a mí, ¿de acuerdo? Hemos pensado mucho, hablado mucho sobre quién es el hombre, o sea, hemos llegado a analizarnos a nosotros mismos, pero siempre desde dos puntos de vista, o sea, una dimensión de naturaleza animal, que es la que tenemos a nuestro alcance de sentidos, y una dimensión de tipo psicológico, o sea, nuestro comportamiento, el funcionamiento de nuestra psique, de nuestro cerebro, ¿sí? Sin embargo, nuestra propia experiencia, nuestra propia integridad, en fin, nos habla de que hay algo más, ¿sí? Que hay algo más adentro de nosotros, pero que está manifiesto en todo nuestro ser, pero que no lo podemos encerrar dentro de esto. La Iglesia nos habla de una tercera dimensión del hombre, que es la dimensión espiritual, y de aquí nos pone ya nos abre una perspectiva diferente. Entonces, creo que esto hay que empezarlo a entender así, o sea, el hombre tiene tres dimensiones en sí mismo, tres naturalezas, por decirlo. Una naturaleza animal que prácticamente es tangible a nosotros, una naturaleza, no sé cómo llamarla, vamos a decir, pensante, en que la encerramos, o sea, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, todo, pero lo encerramos todo como un funcionamiento de nuestro cerebro. Y por último, tenemos una naturaleza que nos dice la Iglesia y que nosotros sentimos en nuestro interior, que es una naturaleza espiritual dirigida hacia un ser creador, hacia un Dios, para hablarlo en palabras de personas creyentes, ¿no? Entonces, en definitivo, si el hombre, para el hombre quiere entender el universo, quiere entender la creación, primero deberá entenderse él. Ahora, estudiando al hombre, ¿podremos entenderlo? ¿O lo podríamos estudiar mejor
tratando de ver cuál es la finalidad del hombre. O sea, ya vimos que la primera de estudiarlo en sí mismo no nos ha llevado a una conclusión. Bueno, entonces podríamos analizar al hombre tratando de conocer su finalidad, ¿sí? Si el hombre fuera por sí mismo, o sea, fuera un ser que no tuviera un origen de otro ser, entonces sería muy difícil poder entender la finalidad. Pero como nosotros creemos en Dios, somos católicos, no nos vamos a meter en demostrar la existencia de Dios. Claro. O sea, entonces nos vamos a ir definitivamente hacia un ser creador, hacia este Dios en el cual creemos. Dios es un ser inteligente, Guille. Él nos crea, o sea, un ser inteligente es el creador de nosotros y de todo el universo, ¿sí? Así es. Por lo tanto, debe tener una finalidad para obrar. O sea, no podemos pensar en un Dios que obra sin ninguna finalidad. Así que nuestra finalidad, o sea, vamos a centrarla. Vamos a centrarnos, mejor dicho, en buscar nuestra finalidad, ¿sí? Sí. Y para eso tenemos que preguntarnos, ¿para qué me crearon? No es qué finalidad descubro yo, sino preguntarle a Dios cuál es la finalidad para la cual me creó. Entonces, si ya tenemos este preámbulo, este inicio, en que el hombre, nosotros como criaturas, vamos a tratar de entender el universo, tenemos que empezarnos a entender desde nosotros. Así Ahora, es. La finalidad, ¿para quién será, Guille? ¿Para el hombre o para Dios? Si Dios es creador y el hombre es criatura, forzosamente debemos entender que el hombre fue criado con una finalidad y que no puede centrarse en él mismo. Claro. Sino que fue creado para el creador. Así es. ¿Sí? Entonces, forzosamente debemos entender que la finalidad de la creación del hombre y del universo debe ser para Dios. Bueno, si ya tengo esto, entonces vamos a empezar a investigar un poquito. Primero, las verdades conocidas en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 759 dice: el Padre Eterno creó el mundo por una decisión libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. En el 760, Guille, dice: el mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la Iglesia. Así que, de acuerdo al catecismo, o sea, ya en estos dos puntos, tenemos ya muy clara la finalidad de Dios al crearnos, que es la participación de su vida divina. ¿Sí? Sí. Entonces, esto concuerda totalmente con la segunda carta de San Pedro, en donde él dice que también por él mismo, o sea, por Jesús, nos ha dado Dios las grandes y preciosas gracias que había prometido
para hacernos partícipes por medio de estas mismas gracias de la naturaleza divina. Entonces, todo esto, Guille, nos lleva prácticamente a una misma finalidad, que de alguna manera Dios quería participar al hombre de sus prerrogativas, quería compartir con alguien todo lo que era de él, ¿de acuerdo? Sí. O sea, como que ahí vemos ya reflejada la finalidad de Dios al crearnos. Pero hay un pequeño punto que no está muy claro. Todo esto es en Cristo. Todo esto es en Jesús. Si te fijaste, siempre dice Jesús en Cristo. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y esto cómo podrá ser verídico, Guille? Si sabemos, se nos ha dicho, que la venida de la encarnación del Verbo fue debida al pecado original. ¿Cómo puede ser que esto sea una realidad si nos dicen que el Verbo eterno se humilló, vamos a decirlo así, a tomar una naturaleza humana? ¿Sí me explicó lo que estoy queriendo decir? Sí, cómo no. Y también tal vez otra de lo hiciste inferior a los ángeles, al hombre. Ándale, lo hiciste un poco inferior, ¿sí? O sea, como que empezamos a tener cierta, pues no sé cómo decirlo, duda, o ciertas discrepancias, ¿no? Estos artículos del catecismo ponen la finalidad de elevar al hombre a la naturaleza divina, pero todo en su Hijo, o sea, en Cristo. Y por otro lado, se nos dice todo esto de que la venida de Jesús, del Verbo eterno encarnado, fue causa del pecado. Entonces, querría decir, si esto fuera realidad, querría decir que Dios cambió de finalidad. O sea, que tenía una finalidad al principio y luego fue otra. O que fuimos creados para pecar. Y que así pudiese venir Jesús. ¿Qué te parece esa perspectiva, Guillermo? No, pues muy absurda, aún por el sentido común. Una blasfemia, ¿verdad? Claro. O sea, si nos dice que la finalidad era elevar al hombre a la naturaleza divina y todo a través de Cristo, y nos dicen que Cristo vino debido al pecado, entonces es que debido al pecado, o sea, el hombre tenía que pecar para que Cristo viniera y que ahora en él pudiéramos llegar a la naturaleza divina. Así que eso queda totalmente descartado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver un poquito qué encontramos dentro de la revelación para poder aclarar un poco este concepto, ¿no? Claro. Vamos a ver, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, es el Evangelio de San Juan, el prólogo sí, del Evangelio. La introducción, sí. Del Evangelio de San Juan. Dice, Él estaba en el principio en Dios. Hasta ahí creo que no hay problema, porque está hablando del Verbo. Sí. No está dirigiéndose en forma exclusiva a Jesús, a la humanidad del Verbo. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces repetimos, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hizo nada.
todo cuanto ha sido hecho, en él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta última frase es intrigante, ¿no? Todo cuanto ha sido hecho, en él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es en el versículo 4 del prólogo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué te dice esto, Guille? Pues sí, en esa frase que dice estaba la vida, pues ahora con el conocimiento que vamos teniendo en los escritos de Luisa, pues entendemos que la vida, pues la vida de Dios para nosotros. Así es, o sea, en él era vida. O sea que en el verbo, todo lo que Dios quería crear era vida, o sea, que lo puso, lo depositó en el verbo y que el verbo lo lleva a cabo. O sea, lo lleva en esa correspondencia del verbo, en ese verbo amar al Padre, en ese corresponder a su generación para que venga la procedencia del Espíritu Santo. En él era ya vida, o sea, en él estaba ya hecho. No sé si queda claro. Sí. Entonces, en el versículo 14 de esta misma introducción dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria como de unigénito del Padre. O sea, el verbo, este verbo en que todo era vida, este verbo que había creado todo, que todas las cosas fueron hechas por él, ¿sí? De repente toma una humanidad, toma carne. Lógico, todo aquello que contiene el verbo como verbo en el cielo, ahora lo contiene en la carne como hombre. ¿Sí queda claro? Sí, bastante claro. Por lo tanto, ahora a Jesús le podemos achacar las primeras frases de esta introducción. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Entonces se lo podemos achacar a Jesús. Sí. Y él estaba en el principio en Dios. Y todo cuanto ha sido hecho en él era vida, o sea, en Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Yo sé que queda un poquito como oscuro, pero vamos a seguir leyendo y se va a ir aclarando poco a poco. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 6, dice: sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, que es el Padre, del cual tienen el ser todas las cosas, y que nos ha hecho a nosotros para Él. Para Él. O sea, otra vez recalca la finalidad de que fuimos creados para Él, ¿sí? Sí. Y no hay sino un solo Señor, que es Jesucristo, por quien han sido hechas todas las cosas, y somos nosotros por Él cuantos somos. O sea, toda nuestra finalidad, toda nuestra realidad existencial, todo está por Él. O sea, no somos independientes, no somos aparte de, sino somos en Él. Y esto nos viene otra vez a redundar en lo que habíamos visto en las citas del catecismo.
que toda esa finalidad de elevarnos a la naturaleza divina era en Él. Todavía como que no se entiende muy bien. Sin embargo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15-20, aquí se advierte perfectamente qué y quién es el Verbo encarnado. Dice, el cual, refiriéndose a Él, es imagen perfecta del Dios invisible, engendrado desde siempre, antes de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y plugo al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Leyendo esto, Guille, y poniendo la atención en la finalidad que Dios tuvo al crearnos según el catecismo, no se puede pensar otra cosa sino que Jesús es la causa de la creación. Así es. Porque todos fuimos creados en Él, para Él, por Él, ¿sí? Él es el primogénito de todas las cosas, del cielo y de la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados. Ahí se está refiriendo a los ángeles, sí, potestades. O sea que no nada más en la creación material, sino también la creación espiritual, ¿sí? Entonces todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. ¿Qué quiere decir subsistir? Está en Él, que Él es la base de la existencia de todo lo creado, ¿de acuerdo? Entonces, Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, eso ya lo sabemos. La cabeza del cuerpo místico de la Iglesia es Jesús, ¿no? Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y le pareció bien al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea que todo lo que toda la humanidad puede llegar a ser, está en Él, está en Jesús. Por eso es que yo digo, bueno, si leemos esto y tenemos en cuenta la finalidad que nos dijo el catecismo de Dios para crearnos, no podemos tener otra idea, sino que Jesús es la causa de la creación y la causa del obrar del Padre. Él, o sea, Jesús, es la finalidad de Dios. Y uno pregunta, bueno, ¿y qué puede llevar un poquito más allá? ¿Qué podría llevar al Padre? La creación de la humanidad de su propio verbo, o sea, de Él mismo. Tenerse a sí mismo, Guille, pero fuera de su adintra. Exacto. Para poder tener relaciones llenas, plenas de amor, de gloria, de alabanza, de correspondencia, ¿sí? Claro. Entonces, teniendo esto así ya en mente, debemos también entender que el verdadero hombre es Jesús y que todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Y ahora sí entiendo aquello de que creemos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Sí? Nada más que nosotros, o sea, aún considerando al hombre inocente, o sea, al Adán inocente, no podemos considerarlo plenamente como imagen de Dios.
como semejanza de Dios. Porque imagen y semejanza, ¿qué querría decir? Que se parece y que actúa parecido. ¿De acuerdo? Que son los grandes temas de siempre. La imagen. Bueno, o sea, figura de hombre. Dios no tiene figura de hombre, más que en su humanidad, que es Jesús. Entonces, si Dios toma como figura, como imagen y semejanza el modelo de su humanidad, quiere decir que primero fue la idea, la realidad de Jesús, de su propia humanidad, y de ella toma el modelo para todos nosotros. Así que, en términos generales, fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. Y esto el Catecismo dice lo siguiente, en el 1701, dice: Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. O sea, ¿quién nos va a manifestar lo que somos? Jesús. Claro. ¿Y cómo puede manifestarme lo que soy si Él toma una humanidad que no era idea de Él? Me podría manifestar hacia dónde debo caminar, pero no lo que soy. Y la grandeza de su vocación, bueno, o sea, llegar a Dios. Entonces, sigue el Catecismo: en Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Y ahora sí ya entendí. O sea, Jesús es la imagen de Dios invisible. Y eso lo dice Jesús, ¿te acuerdas? Sí. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no has visto al Padre. Así es. No se refería a la parte física, se refería al actuar del Padre, a las obras del Padre que se daban en Él, que también lo dijo Él, ¿te acuerdas? En aquello de: ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Entonces, con todo esto, Guille, la finalidad del hombre, de la creación en totalidad, ahora ya sabemos dónde buscarla. La debemos buscar en Él, ¿sí? O sea, en Jesús. Y aquí nuevamente el Catecismo nos avala, nos da un punto bueno. En el número 460 dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. ¿Sí? Sí. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y eso suena fabuloso, pero al mismo tiempo terrible. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Terrible porque dice uno blasfemia. Fabuloso porque dice uno: caray, ¿hasta dónde quiere que llegue? Y entonces sí podría yo entender las palabras de Jesús en el Evangelio: sean santos como mi Padre Celestial es santo. No solo harán mis obras, sino aún mayores. ¿De acuerdo? Toda esa serie de citas en el Evangelio que son incomprensibles. Así es. Aquí, en este punto, se nos empieza a aclarar. Así es. ¿Sí? Dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos participantes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre,
hiciera dioses a los hombres. Y esto último lo dijo Santo Tomás de Aquino. Sí. Entonces ahora sí ya nos metimos en un problema, Guille. Porque ahora resulta que Jesús es la causa de la creación. Así es. No sé si en este espacio tan pequeño haya podido quedar más o menos claro esto. Bastante claro, yo diría. ¿Sí? Bastante claro. Y pues surgen comentarios y demás, pero mejor damos el espacio a que nos lo sigas exponiendo. Bueno. Porque yo creo que bastante claro. Sí, porque como que es reducirlo así a muy en tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir como tú dices. Entonces, Jesús es la causa de la creación, ¿sí? Si es la causa de la creación, Guille, una cosa que nos salta a la vista es, Él tenía que haber venido, aunque no hubiera habido pecado. Entonces, esto también lo podemos apoyar un poquito en el catecismo, porque en el número 66 dice, la economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Aquí nos abre una puerta para decirnos, a ver, lo que estás diciendo no está muy claro, ¿sí? Sin embargo, bueno, la revelación no está totalmente explicada. Claro. Y en el número 67 nos habla de las revelaciones privadas y nos dice que la función de la revelación privada es la de explicar, ¿sí? Ayudar a entenderla y a vivirla más plenamente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces esto como que queda así una puertita para decir, bueno, aquí hay, la revelación privada nos puede ayudar a esto. Sin embargo, en la última cena, Jesús les dice a sus apóstoles que aún tiene muchas cosas que decirles, pero que en ese momento no podían con ello. Y les deja dicho que cuando el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo venga, Él será el que conducirá poco a poco hasta la verdad plena a los hombres, a la iglesia, ¿no? No hablará de lo suyo, sino que dirá las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Entonces, el Espíritu Santo nos viene a hablar de Jesús, nos viene a completar la verdad que no estaba totalmente conocida ni explicada, porque Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, aquí un comentario, más que a completar, pues a explicar, ¿no? Exacto, eso es lo que estamos tratando de poner. O sea, no puede completar, la revelación pública ya no se puede completar, Guille. Sí, porque está completa, plena. Sí, porque la revelación pública, toda la revelación pública, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan de Jesús. O sea, no es otro el tema. Ajá. Aparentemente hay muchos libros, muchos temas, muchas cosas. Es un libro de historia, es un libro de, como lo quieras ver, pero nos va llevando de la mano hacia conocer a Jesús, claro, hacia el Redentor. Y el Nuevo Testamento, bueno, ya ni se diga, el Nuevo Testamento empieza con la vida de Jesús y todo lo que sigue son reflexiones teológicas acerca de lo que Jesús habló. Sí.
Entonces no puede haber una nueva revelación, no puede haber una nueva persona, pero no conocemos a Jesús. Sí, nos lo va a ir explicitando. Y más que esto, o sea, yo ahí quisiera llegar, no es nada más explicando, sino nos va a ir abriendo panoramas nuevos que no estaban en la revelación. Pero me van a ir explicando cómo actuaba el Verbo encarnado. Me van a ir diciendo lo nuevo, cómo actuaba la divinidad en su interior. Y me estoy refiriendo a los escritos de Luisa. Sí. Entonces, toda esta nueva perspectiva es lo que en aquel tiempo Jesús no quiso decir porque no podían con ello. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, pero no nos salgamos del tema. Creo que seguimos en la misma línea. Sí. Todo nos lleva a que Jesús es la causa de la creación. Sí. Bueno, ahora vamos a los escritos de Luisa, porque dentro de la revelación y del catecismo y el magisterio, pues es hasta donde pudiéramos llegar. Entonces vamos a ver en los escritos de Luisa a ver qué nos dice. En enero 24 de 1920, Guille, dice: hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura. Es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza y conforme, en fin, sigue hablando, ¿no? Entonces, esta es la causa de toda la creación, Guille. Dios quiere compañía. Y aquí empieza la razón del por qué Jesús, por qué el Verbo encarnado. Para tener compañía, Dios requiere que esa compañía sea a la altura de Él. Que si va a haber una relación de amor, si va a haber una relación de intimidad entre estas dos criaturas, Dios necesita encontrar en esa criatura lo que Él tiene. Difícilmente podríamos pensar en Dios pues aceptando recibir algo menor de lo que Él quiere recibir. Dios es amor infinito. ¿Qué querrá recibir? Amor infinito. Dios es inteligencia infinita. ¿Qué querrá recibir? Inteligencia infinita. Y así de todos los demás atributos. Por lo tanto, no había forma de poder encontrar a esa criatura que le hiciera compañía, porque no habiendo más que Dios, la única posibilidad es que Dios hubiera creado a otro Dios, pero ya no hubiera sido igual. ¿Por qué? Porque hubiera sido creado, hubiera tenido principio y ya no le podría haber dado la infinitud. ¿Sí se explica esto? Sí, bastante claro. Entonces, este Dios creado no podría haberle dicho a Dios, te amo desde toda la eternidad, porque no era eterno, fue creado. No le podría haber dicho, te amo infinitamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo principio también y está limitado. Por lo tanto, tenía que ser el mismo Dios. Y de ahí la razón
de que sea una de las personas de la Trinidad, en este caso la segunda, el Verbo, la que se salga, entre comillas, ¿sí? O sea, que se ponga fuera de la dintra de Dios. Pero para estar fuera de la dintra y poder tener esta relación, ahora Dios tiene que crearle una humanidad, y lo digo así ya como humanidad, iba yo a decir un ser donde poder habitar. Bueno, ese ser se decidió que fuera una humanidad, un hombre. Y entonces la idea primaria, el plan original de la creación de ese ser es el Verbo encarnado en ese ser, puesto en ese ser. Por lo tanto, debía de tener esa criatura creada, debería de tener todas las especificaciones posibles para que Dios pudiera habitar en ella con plenitud y pudiera obrar en él con plenitud, no con restricciones, porque entonces hubiera salido lo mismo, ¿sí? Sí. Dios ya no hubiera podido encontrarse a sí mismo en la criatura. Y de ahí la humanidad en la mente de Dios, de su verbo, de su Hijo. Y una vez con ella, una de las cosas que era necesarísimo ponerle, era la libertad, porque Dios es libre. Entonces también lo dotó de libertad para que libremente pudiera acceder a eso que se le ofrecía, vida divina. Pero aquí viene otro problema. Si le da libertad, la libertad siempre se ejerce ¿en qué? Con el libre albedrío para escoger entre dos o más opciones. Por lo tanto, lo tenía que dotar de una vida propia para que esa criatura pudiera optar libremente por dejar su propia vida y adquirir la vida que se le ofrecía, la vida divina. ¿De acuerdo? Sí. Y de ahí la respuesta a todas las personas que dicen, ¿y si Dios sabía que iba a pecar, para qué nos creó así? Exactamente. Bueno, entonces creo que más o menos se va entendiendo. Sí, cómo no. Esta es la finalidad de toda la creación, Jesús, la humanidad de Jesús, en ese obrar ad extra de Dios. En el ad intra Dios estaba completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no necesitaba nada. Pero quiso crear afuera, en el ad extra. Y para crearlo, la razón es que no quería estar solo. La razón para crear a la humanidad es Jesús poniéndose él, o sea, como humanidad, y que lo habitara el Verbo para hacer realidad todo lo que se nos dijo en el catecismo, dotarnos de la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Sí. Así que, en pocas palabras, Guille, esta es la finalidad de Dios, Jesús. Pero el amor de Dios es expansivo, comunicativo. Por lo tanto, requiere de otras criaturas, porque quiere repetir ese prodigio que acaba de hacer. Y lo quiere repetir en todos nosotros. Bueno, entonces de ahí viene la necesidad, primero, de que el hombre se pudiera reproducir. ¿De acuerdo? Y que como todas las cosas creadas, tuviera simiente en él para dar algo semejante a él. Por lo tanto, necesitó de una figura materna que le sirviera de mamá. Y ahí la segunda humanidad creada en la mente de Dios
es la humanidad de María, creada a imagen y semejanza de la humanidad de su Hijo, con aspecto femenino, porque se requería. Dios quería ser amado con amor de madre y es para eso se necesitaban determinadas características que el hombre no tenía. ¿Sí se explica? Sí, bastante claro. Por lo tanto, aquello de que la mujer fue sacada de Adán es una manera de entender que todo fue creado en Jesús y es una repetición. Todo fue creado en Jesús y de Jesús sacaron la humanidad de María, la parte femenina que Dios había puesto en aquella humanidad, y la parte femenina para hacer de madre, porque Dios quería depositar su fecundidad divina en ese ser femenino para que pudiera ser madre de Dios y pudiera expresar el amor materno de Dios que el hombre no podía, porque el hombre no podía ser madre. Esta es la causa de la creación, esta es la causa de nosotros, Guille. Hay muchos pasajes, muchas lecturas en Luisa en que se nos habla de esto. Yo nada más quisiera leer una, que es en el volumen 6, la lectura 77, Guille, en que dice, así que si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio cómo poder unir juntos a Dios y al hombre, porque no habría un modelo. Y el Verbo, o sea, la divinidad, tenía que vivir lo de toda la humanidad en su humanidad para poderlo dejar a disposición del hombre. Porque si recuerdas las primeras lecturas del catecismo, todo fue en Cristo. ¿Sí? Sí. Entonces, todo lo que el hombre puede llegar a vivir de esta comunicación de naturaleza divina, la tuvo que vivir Jesús, la tuvo que tener Jesús para dejarnos la disposición nuestra. De ahí la necesidad absoluta de que Jesús viniera al mundo, aunque no hubiera habido pecado, puesto que Él era la causa de la creación. Con esto, Guille, creo que podemos, no sé si quede totalmente contestada, yo creo que sí. O sea, la causa de la creación es Jesús. La causa de la razón de este Jesús es que Dios no quería estar solo, quería compañía, quería relación de amor entre una criatura y Él. Y, de paso, ya nos enteramos de cuál es nuestra finalidad. De paso, ya sabemos quiénes somos y ya sabemos a dónde tender. Así que no necesitamos seguir investigando nuestra finalidad. Clarísimo, quedó bastante claro. Cuando hablaba Salvador de que Dios crea en su mente la humanidad del Verbo, que es necesario pues para la vida de la Dextra que nos estás explicando, y luego comentas que así, comparándolo un poquito con lo que conocemos de Adán, Dios saca de Jesús la humanidad de la que le va a dar la carne, es decir, de su madre. Ahí tenemos que entender claro, y la pregunta es, porque de alguna manera se ha escuchado de alguien en particular, que la humanidad de María sería como, junto con la humanidad de Jesús, la encarnación del Verbo. ¿Podemos entender lo que fue la encarnación en dos personas distintas humanas? No, definitivamente no. O sea, aquí debemos entender, por eso leí esa lectura de Luisa en el volumen 6. Para que el hombre pueda vivir esto,
era necesario que el Verbo tomara carne, ¿sí? Sí. Porque si Él no hubiera tomado carne, entonces no hubiera habido forma de que el hombre pudiera vivir esto. Y eso se entiende por todo lo que dijimos al principio. Todo fue creado en Él, para Él, en Él somos, en Él existimos, todo en Él era vida. O sea, Él toma la vida de todos, es la representación de todos para vivir esto. Él. Y luego en el Evangelio estaba aclarado perfecto. En la oración de la última cena, cuando está dirigiéndose al Padre, dice, yo en ellos, tú refiriéndose al Padre en mí, para que ahora ellos puedan ser uno, como nosotros somos uno con nosotros. O sea, de aquí en adelante el Verbo es el fundamento de esa vida, y toda aquella persona que quiera vivir esto debe vivir con el Verbo en él, o sea, con Jesús en él. María no es una encarnación del Verbo en María, es un Jesús viviente en María, a través del cual la divinidad está obrante en María. Mira, la divina voluntad o la divinidad no puede venir a vivir en ninguna criatura, en ninguna, porque ya habita. La divinidad ya tiene su propia humanidad, que es Jesús. Para que la divinidad pudiera encarnarse, ponerse en otra persona, tendría que quitarse de Jesús. Ya. Y entonces la otra persona tomaría el papel de Jesús y ya no sería Jesús, ahora sería María. Sí. Y eso es total y absolutamente, ya no digo blasfemia, ya no digo locura, digo es imposible. Total y absoluta, no sé cómo, imposible, para no decir otra cosa. No, la divinidad tomó carne en Jesús y carne se queda en Jesús. Y todo aquel que quiera vivir de la divinidad, que quiera participar de la naturaleza divina, es absolutamente necesario que tenga a Jesús en ella. Si no tiene a Jesús en ella, esto es totalmente imposible. Nunca el Verbo se podrá poner en otra criatura. Encarnar en otra, aparte de él. Nunca. Eso es, nunca. Es fundamental, fíjate, fundamental en este tema que iniciamos hoy, ¿no? Qué bueno que lo aclaraste y pues es de entrada. Así es. Entonces, te digo, finalidad de la creación, que Dios tenga compañía. Sí. Pero una compañía a la par de Él. Por lo tanto, tuvo que crear un ser que tuviera todo lo necesario para que Dios pudiera habitar y desarrollarse desde Él, uniéndose inseparablemente con ese ser. Y ahora, el Verbo es vida de la criatura y la criatura es vida del Verbo, entendiendo que el Verbo es el que anima a la criatura y la criatura es el que le da vida y movimiento al Verbo en el adextra de Dios. Necesario que tuviera una vida propia para que pudiera ejercer la libertad, porque si no, hubiera sido esclavo. Sí. Y eso hubiera dado al traste con el plan de Dios. Claro. Y solamente el Verbo viviéndolo, esa es la causa de que el Verbo tenía que venir, tenía que vivirlo. Porque una vez vivido en Él, ahora Él puede ponerse en nosotros. Sí. Pero es Jesús, un Jesús. Es igual que cuando comulgo, tengo a un Jesús dentro, completo. Pero en la Eucaristía, ese Jesús se va. O sea, la vida eucarística del verbo de Jesús se va a los 10 minutos cuando se consume la especie. En la divina voluntad,
Cuando la criatura une su querer al querer divino, ya Jesús ya no se puede ir, porque donde está su querer está Él, donde están sus actos está Él, porque es su propia vida. Y entonces la criatura se unifica a la vida de Jesús, y ahora, como la divinidad es la que obra en Jesús, y Jesús obra en la criatura, lógicamente la criatura está siendo dirigida por la divinidad, pero no que la divinidad se encarne en él o habite en él. Clarísimo. Bueno. Clarísimo, y pues muchísimas gracias porque, bueno, todo esto, como dijimos en el principio, la finalidad es justamente aclarar para sacar provecho y vivir pues en más libertad lo que Jesús quiere vivir en nosotros. Así es, Guille. Bueno. Pues nos encontraremos en la siguiente pregunta. ¿Cómo no, Guille? Muchísimas gracias, como siempre, a Dios por ti. Hasta luego. Hasta luego.